Bienvenidos a mi canal, soy Jimena Jaime, estamos aquí en El Poder de tu Sombra. En capítulos anteriores hemos estado viendo pues todo mi camino a este despertar espiritual. Pasé ya mi primera noche oscura del alma cuando yo me mudo a Ciudad de México después de haber tenido este cambio de residencia, después de haber tenido esta pérdida en mi matrimonio, etc. Al mudarme, pues prácticamente comienzo yo toda la práctica de todos los días de la doctrina del espiritismo cruzado cubano. Hacía yo temas de meditación todos los días, estaba cuidando muchísimo mi energía y todo lo que conllevaba hacer cambios realmente trascendentales en mi vida a nivel emocional, espiritual, físico, etc. Así estuve aproximadamente un año, cuando precisamente al yo mudarme a México, 2 de mis hijos se van a vivir con su papá, 2 se quedan conmigo. En casa del papá todo empieza a colapsar y por situaciones tuve yo que moverme de la Ciudad de México a Puebla para apoyar al papá de mis hijos con el cuidado de los hijos mayores. Pero es ahí donde, aunque la vida, volvemos a lo mismo, porque era una noche oscura del alma donde sí generó una conciencia en mí, pero tampoco hizo cambios a profundidad o yo no estaba dispuesta a cambiar muchas cosas de las que yo vivía, como era mi matrimonio en sí. Cuando pasa esto, yo regreso a Puebla, pero definitivamente regreso a tratar de luchar nuevamente por el matrimonio, tratar de luchar por la familia, y entonces viene nuevamente el esquema donde es luchar, 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 sacrificarte, ponerte en tercero, cuarto, quinto lugar, porque siempre priorizas a los demás en lugar de priorizarte a ti. Aunado a esto, pues al papá de mis hijos no le gustaba nada de lo que era la corriente del espiritismo cruzado cubano, era algo que le incomodaba. Por lo tanto, para evitar problemas, nuevamente en este dejo de luchar y de entonces hacer lo correcto, que yo creía que era lo correcto, yo dejo de colocar mi bóveda espiritual como se debe de montar. Ya en videos subsecuentes en donde nos adentremos en lo que es la práctica del espiritismo, etcétera, pues les estaré platicando ya a profundidad qué es una bóveda espiritual. Yo quito mi bóveda espiritual y únicamente coloqué un mini altar dedicado a mi hermano, en donde era la manera en que yo conectaba pues con los espíritus que me acompañan. Los espíritus me dieron chance año y medio más o menos. Cabe mencionar que pese a que yo regresé con él como yo había hecho ya la regresión a vidas pasadas, ya había hecho sanación de niño interior, con biodescodificación, programación neurolingüística, pues ya nunca logré realmente enlazarme sentimentalmente ahí, sino más bien era una convivencia pues armónica y en pro del bienestar de nuestros hijos. Como ya no había un nexo emocional lo suficientemente fuerte, pues al año y medio volvemos a tener pues ciertos roces o a lo mejor ciertas situaciones que nos volvían a indicar que ahí ya no era el camino. En el segundo aniversario luctuoso de mi hermano, pues yo me senté en su altar, empecé a hacerle oración, hice las prácticas del espiritismo, empecé a utilizar mi libro y fue ahí cuando por primera vez yo canalicé el espíritu de mi hermano, es decir, presté mi materia para que él pudiera entrar en mí y entrar yo en una comunicación directa pues con él. Yo sentí la paz que nunca me dio la religión, que nunca me dio la iglesia, que nunca me había dado absolutamente nada. Era una conexión donde yo sentí que estaba Dios conmigo, que estaba haciendo lo correcto y sentir esta espiritualidad, pero desde adentro hacia afuera. Empecé como a agarrarle mucho más fervor a esto y en uno de mis videos de TikTok, para quien ya me sigue y si no me sigues, pues vea mi perfil de TikTok para que veas ahí todas mis experiencias en cuestión de sesiones. Pues como lo cuento en una de las historias de TikTok, porque yo tuve un sueño donde yo veía que mi hermana pues estaba mal y yo ya tenía que confiar en lo que soñaba, en lo que veía, en lo que sentía, pues recurrí a una amiga, a una conocida que es tarotista. Ella, pues yo recurro primeramente para checar a mi hermana, pero para checarla a ella tienen primero que abrir mi vida. Cuando la abre, ella detecta que era yo una persona que podía hablar con muertos, que podía ser vidente, que podía ser medium. Llevamos a cabo mi sesión cuando me dice, oye, ¿tú no das terapias, tú no das sesiones?
Y le dije que no, porque yo apenas estaba como en desarrollo, que sí había venido a más, que sí ya veía más, sentía más, escuchaba más, pero todavía no establecía un contacto directo con algún espíritu. Y pues ahí ella me dice que pues ella necesitaba la ayuda porque su sobrino lo habían secuestrado. No te voy a contar esa historia porque la idea es que me sigas en mis redes sociales. Entonces, si quieres saber esta historia, está en mi perfil de TikTok. Y pues tuve este desarrollo espiritual donde se aparece este espíritu, ya establezco comunicación, me percato de que puedo entablar comunicación con los espíritus y que es tan clara como la comunicación que ejerzo con cualquier ser vivo, ¿no? Yo capto, fue una emoción, fue desborde de energía, desborde de tantos sentimientos. Yo estaba eufórica y diciendo, lo logré, ¿no? Al día siguiente era, me parece, no sé si jueves o algo así. Y así como lo hice a mis 12 años, de lo que yo platico en mi primer capítulo, de ir a renunciar mis dones, de esa misma manera yo fui al Santísimo, fui a la iglesia, me hinqué y dije, bueno, si yo ya logré una comunicación con los espíritus, pues quiero que los dones vengan a más, y si un día los bloqueé, los tengo que desbloquear, pero en su totalidad. Entonces fui, me senté en la iglesia, estuve como meditando un rato, cobré todo el valor, me hinco y ahí yo le dije, ya estoy cansada de pelear, ya estoy cansada de luchar, porque había yo atravesado pruebas muy fuertes de vida, muchas pérdidas, y yo quería ya por fin estar bien, ser feliz, vivir tranquila, y yo sabía que todo esto había ocurrido para que yo explotara en dones espirituales. Entonces ahí me rendí, tuve lo que le llaman la rendición, me hinqué y le dije, así como un día me hinqué para pedirte que me bloquearas los dones, hoy vengo a aceptarlos con todo el amor, para que dejes de ponerme pruebas, para que todo lo contrario me pongas personas en mi camino que se sumen a mi desarrollo espiritual, que vengan y nutran mi vida y me ayuden a librar las pruebas que en ese momento estaba yo atravesando, porque nuevamente me habían atacado energéticamente, la misma persona que me había mandado el trabajo de muerte del que hablo en mi primer capítulo, y a esto se había sumado una pareja del papá de mis hijos, ¿no? Entonces, cuando era ataque tras ataque, y a veces dicen, ay, ¿cómo crees en la brujería? Pues lo creo porque lo viví, lo creo porque el 90% de las personas que consulto, que tienen una mala vida, que no tienen trabajo, que han perdido seres queridos, que han tenido accidentes, enfermedades, el 90% de las personas trae un ataque de energético que al final es brujería. Entonces, ¿por qué creo? Pues porque lo he vivido, pero ya estaba cansada de vivir estos ataques. Ahí es donde le dije, ponme a personas que se sumen a ayudarme, a fortalecerme y que ya pare todo esto, ¿no? Yo justo en ese momento donde estoy yo llorando, pidiéndole que esto regrese con fuerza, yo sentí como toda una luz me inunda todo mi cuerpo. Es como si se me hubiera entumecido, pero en calor. Y yo me vi como toda estaba envuelta en luz. Y cuando yo sentí como que me iba a desmayar, porque fue un fregadazo de luz, yo dije, tengo que ser más fuerte que esto. Pero fue algo impresionante que en mi vida he vuelto a sentir. Pero fue para mí la muestra clara de que me fueron regresados estos dones, porque por voluntad fui y los pedí. Y a partir de ahí, pues yo salgo llorando, salgo llena de mucho amor, de mucha felicidad, de una paz que hacía muchos años yo no tenía, de una calma. Y en el momento en que me habla mi mejor amiga para pues preguntarme cómo iba mi día, porque cada día yo enfrentaba una tragicomedia, de verdad que quienes están cercanos a mí saben lo que he padecido y no ha sido nada fácil. Esta amiga mía me marca para preguntarme cómo estaba, entonces yo le empiezo a platicar, ¿sabes qué? Me pasó una locura, o sea, pude ya hablar con muertos y fíjate que voy saliendo del Santísimo y me está pasando esto. Entonces ambas lloramos y estábamos súper eufóricas, cuando en algún momento empezamos a hablar como de temas de ella, de broncas que traía ella, y yo sabía, yo tenía ya aproximadamente 10 años de conocerla, entonces yo sabía que su papá había fallecido, que su hermano había fallecido, pero jamás habíamos hablado de bajo qué circunstancias habían fallecido ni por qué, ¿no? Era algo que yo respetaba mucho y yo decía, el día que ella esté preparada para contarme a detalle, sé que lo hará, pero no era algo que tenía detalles en nuestra convivencia.
Cuando yo estaba platicando con ella, se presenta el espíritu de su papá y entonces vuelvo a vivir la misma experiencia. Hago esta intercomunicación entre mi amiga y su papá, que murió en condiciones bastante trágicas, su hermano también, pero yo creo que es donde yo empiezo a aprender que el contacto con los seres fallecidos, cuando me preguntan, ¿para qué? ¿Para qué hablar si ellos ya déjalos descansar, etcétera? Es que ellos vienen a darnos una claridad de nuestra vida que nosotros como seres humanos no tenemos. La claridad en su vida era, pues ella tomar su rumbo, tuvo su consejo, tuvo su consulta, y ahí fue donde me di cuenta que pues la práctica hacía el maestro, ¿no? Que mientras yo más practicara, mientras yo más aflorara esta situación, pues iba a ser mucho más benéfico y que a la vez era un shot energético para mí, y como estaba yo teniendo un ataque espiritual y a eso súmale el caos de tener broncas en casa, porque cuando yo exploto en dones, si algo yo tuve claro ese día en el Santísimo, que volví a aceptarlos, fue que me dijeron que yo iba a perder algo, ¿no? Que yo iba a tener una nueva pérdida, pero que lo que se fuera de mi vida, yo tenía que confiar que lo que se fuera realmente iba a ser benéfico, iba a ser para mi máximo beneficio, y yo supe en el fondo de mi alma que iba a ser mi matrimonio y mi contexto familiar, porque era el punto más débil y era lo que yo sabía que ya tenía que salir de mi vida. Yo queriendo empatizar con mis papás, conociendo la manera en que mamá pensaba y en que papá pensaba, yo quería blindar todo mi entorno para que si a mí me tocaba perder algo, no fuera mi familia, ¿no? Mi familia nuclear, mi familia consanguínea. Hablé con mis padres y les dije, estoy viviendo esto y hoy decido que esto va a ser una práctica de por vida, que no voy a renunciar a mis dones, que nunca más me voy a hacer desleal, porque si algo entendí es que yo era muy leal con mis papás, muy leal con mi marido, muy leal con mis hijos, pero me era completamente desleal a mí, porque el querer no ser espiritista, el querer no tener dones, es lo mismo que querer haber nacido con ojos pequeños, es imposible. Yo tenía que serme leal, y en el momento en que entra esta congruencia a mi vida, pues es donde todo empieza a avanzar. En efecto, viene ya el término definitivo y total de mi matrimonio. Las cosas no acabaron como yo hubiera querido, pero sé que fue la manera perfecta, porque si algo también tengo claro hoy es que todo lo que ocurre, por trágico, por doloroso, por caótico que sea, es perfecto para tu aprendizaje álmico y de ahí sale algo maravilloso. Así lo hicimos, tuvimos esta separación, empiezo yo a atravesar este desarrollo en donde yo tenía miedo o predisposición a la soledad. Sí había ayudado muchísimo la regresión, pero al final la mente es tu peor enemigo, tú eres tu propio autosabotaje. Cuando la gente observa que tiene un cagadero de vida, observa primero cómo piensas, observa primero lo que haces y lo que dices y cómo actúas, y te vas a dar cuenta que el problema no está en tu entorno, ni en tu trabajo, ni en tu familia, ni en tu pareja, el problema eres tú mismo. Y eso es algo que me costó aprender a palos, y el día que lo integré, empecé a vivir en soledad, dedicada 100% en entero a mis hijos, a mi casa y a mi desarrollo espiritual. Empecé a documentarme mucho, empecé a leer muchos libros, que fueron prácticas que yo dejé, pues porque no tenía tiempo, ¿no? Yo tenía tiempo para comer, yo tenía tiempo para hacer qué hacer, yo tenía tiempo para ir a trabajar, pero no tenía tiempo ni 5 minutos para Jime y a lo que Jime le gustaba. Entonces también te recomiendo que si tú estás en este despertar espiritual, aprendas a priorizarte, porque si tú como ser humano no estás bien, si tú no estás equilibrado, si tú no estás satisfecho, nada, absolutamente nada de lo que tú hagas va a tener un efecto positivo. Si la cabeza no está bien, el cuerpo tampoco. Y si a ti te toca ser cabeza de una familia, la cabeza tiene que estar sana. Ahí fue donde empiezo yo este trabajo personal. Esto fue aproximadamente en el mes de julio. Para enero del 23, 24 me parece, yo pruebo por primera vez la ayahuasca. Yo ya tenía el llamado desde mucho tiempo atrás, pero como no conocía a ningún chamán guía cercano, amistades mías no la consumían, ni siquiera les interesaba, la persona que me ayudó energéticamente, que trabajaba conmigo en San Juan del Río, pues se convirtió en una amistad importante. Por lo tanto, en algún momento le dije, oye, ¿sabes que tengo muchas ganas de tomar ayahuasca? No sé si tú me puedes recomendar un grupo.
me recomienda con el grupo que ella fue a tomar ayahuasca, y para mí el tomar ayahuasca fue literalmente mi desbloqueo en todos los aspectos. Es lo que marca un antes y un después en mi vida, porque toda la situación de apegos, toda la situación terrenal, todos aquellos frenos terrenales por este tema del pequeño miedo de estaré haciendo lo correcto y si el hablar con muertos tienen razón y que son cosas del demonio, todo esto que existía con la ayahuasca fue un proceso sumamente destructivo. Yo ya había hecho mucho trabajo personal, sin embargo la ayahuasca viene a mostrarme que pese a que yo había hecho de corte de lazos energéticos con mi expareja, pese a que yo ya estaba completamente convencida de dejarlo, energéticamente no es así. Cuando tú estás preparada a dejar, nada de lo que esa persona hace te afecta, nada de lo que vive, nada de lo que piensa. O sea, es como de verdad ver un vecino y enterarte y decir, uf, qué mal, pero hasta ahí. Y la ayahuasca, cuando yo me adentro en el viaje, sí ocurre el típico viaje del que hablan, pero es un viaje donde jamás pierdes la conciencia. De eso también hablo mucho en el TikTok, de cómo son los viajes de ayahuasca. Este viaje de ayahuasca a mí me mostró todos aquellos patrones tóxicos mentales que yo tenía, como tener trastorno obsesivo compulsivo. Yo soy una paciente declarada con trastorno obsesivo compulsivo. El trastorno no es curable, el trastorno es tratable, por lo tanto es un trabajo de todos los días. Si las personas creen que los trastornos se curan, no se curan, es un trabajo todos los días, así como el alcoholismo, como la depresión, como la ansiedad, etc. Al tener yo este trastorno, pues yo tenía que vomitar el control. Y lo primero que me muestra la ayahuasca es suelta el control, porque en tu necesidad de control estás controlando lo que tu mente está viendo, estás controlando lo que estás sintiendo, estás controlando el hormigueo, estás controlando los mandalas hermosos que estás viendo, pero no te estás enfocando en ti y en tu proceso por querer controlar todos los aspectos psicosomáticos. Y ahí pues fue vomitar el control. En un proceso de ayahuasca, cuando tú vomitas, sabes perfectamente lo que estás vomitando, lo que estás dejando ahí. Otra cosa que yo vomité fue ese autosabotaje, ese autocastigo que me hice toda mi vida por rechazar lo que yo era. Y órale, a vomitar, ¿no? Todo ese desprecio, todo ese rechazo, toda esa injusticia que en algún punto de mi vida me tocó vivir. Y cuando llego al punto de vomitarme como mamá, porque hoy puedo decir y puedo jactarme que no soy una mamá. Yo, más que una madre, soy una guía espiritual. Soy alguien que te digo, enfócate desde tu espiritualidad, dale posición a quienes vienen. Soy una mamá muy rara y muy loca para muchos, pero yo vomité a la mamá que era, porque yo repetía patrones de mi crianza. Yo integré esas heridas de la infancia no sanadas, las desemboqué en mis hijos. Entonces era una mamá súper castrosa, era una mamá súper dominante, violenta, y no me da pena decirlo porque para tú sanarlo lo tienes que asumir. Y hoy todas las personas que me escuchen pues podrán conocerme, los que hoy me conocen en esta etapa, y dirán, no puedo imaginarme que Jime sea así. Pues sí fui muy canija, por no decir cabrona, ¿no? Fui lo peor de lo peor a nivel mamá, a nivel pareja, a nivel hija, a nivel hermana. Era una persona sumamente egoísta, pero tuve que pasar todo esto para reconocerme, y en la ayahuasca fue vomitar cada una de las cosas que para poder practicar la luz, para poder ayudar, tú no puedes ayudar si estás lleno de mierda. Tú puedes ayudar cuando todo tú estás sano, estás íntegro, entonces trabajas la congruencia y entonces sí viene la ayuda, y esto viene a más y más y más. Hubo un momento en la ayahuasca que yo sentí que me iba a morir. Era tanto vómito que yo dije, me voy a morir, ¿qué estoy haciendo? Estoy dejando a mis 4 hijos en casa, acabo de cometer el peor error de mi vida. Me levanto y le dije al chamán, siento que me voy a desmayar, me va a pasar algo. Entonces me dijo, no te va a pasar nada, recuéstate y continúa con tu proceso, porque es una resistencia mental. Cuando me acuesto yo vuelvo a sentir como que me iba a desmayar, pero como que me levanto y dije, no, me voy a desmayar, ya no quiero. Fue cuando se acerca conmigo, y en esta contención, por eso es importantísimo que en tu proceso de ayahuasca tú cuentes con un chamán que cuente con la energía y con la capacidad de contener este tipo de crisis que llegan a pasar.
El chamán se sienta en mi tapete para explicarme que era simplemente la ayahuasca queriendo que yo muriera así, pero no una muerte física, sino una muerte mental y una muerte a todos aquellos procesos mentales y vicios terrenales que tenía yo que abandonar y que tenía que morir a eso para resurgir siendo otra persona después del proceso de ayahuasca. Pero cuando él se sienta, pues yo estaba así, ¿no? Completamente no queriendo ver lo que estaba viendo. Cuando él se sienta, percibo el aroma de mi hermano que falleció y entonces le veo las manos y eran las de mi hermano, le veo la cara y era la de mi hermano, y cuando me empieza a hablar, era mi hermano. Para mí fue uno de los regalos más preciosos que viví en ayahuasca, porque hoy con él, con mi hermano fallecido, tengo un contacto espiritual muy cañón. Él está como parte de mis guías espirituales. Lo traigo tatuado aquí en mi brazo y está sumamente arraigado, pero la comunicación es telepática, lo puedo ver, lo puedo sentir, pero jamás volver a escuchar su voz. Y la voz en la ayahuasca, sí la oí, ¿no? Sí era él. Me dijo, de una mano tú tienes tomada a Dios y de la otra tienes al papá de tus hijos. Él está haciendo que tú sueltes a Dios porque Él no quiere que tú tengas estas prácticas, ¿no? Y si te vuelves a equivocar y si vuelves a caer en esta vorágine de seguir luchando por lo que ya no tienes que luchar, lo único que va a pasar es soltar a Dios y entonces Él te va a jalar a vivir la vida que lleva. Y no es que sea una mala persona, es solamente que es un ser que hoy en día ya no vibra en mi misma frecuencia, su nivel de conciencia es muy bajo comparado al nivel que yo he adquirido porque he decidido hacerlo, no es porque él no pueda, es que no ha querido, ¿no? Cuando las personas me dicen, es que el despertar, yo no puedo despertar, sí, sí puedes, el tema es que no quieres, ¿no? Él no quería, vivía en ese nivel de conciencia y me dijeron, suéltalo para que Dios sea el que guíe su vida, su camino, y tú agárrate de Dios para que entonces el universo te mande esa figura de pareja que tú necesitas, pero te va a mandar un hombre sano que realmente sea compatible a tu energía. Y ya suelta esa situación. Más tardó mi hermano a través de mi chamán decirme esto cuando me incorporo con mi bote para vomitar y fue un vómito, se los juro, explosivo. Hagan de cuenta que yo era mi boca una Karcher. A ver si no nos mutean por esto. Pero era una explosión inmensa en donde en efecto solté al papá de mis hijos, solté muchas cosas de mi carácter. Sin embargo, no me permití como adentrarme en el viaje porque siempre había como esta resistencia, me voy, no me voy, me voy, no me voy. Concluye la ceremonia, para mí fue completamente gratificante porque solté lo que yo sabía que tenía que soltar, pero me quedó ese saborcito de, yo sé que me resistí. ¿Y qué hubiera pasado si no me hubiera resistido? Porque con ese sabor me desperté. Qué tonta eres, o sea, pagaste por la ceremonia, ya estabas en el proceso y no te dejaste, ¿no? En la contención post-ayahuasca, que suele tener mi guía de ceremonia, pues él habla conmigo y me dijo, es que todos esos miedos es tu mente queriendo sabotear pues tus procesos para crecer espiritualmente, pero pues no te preocupes, como ocurrió fue perfecto, fue lo que necesitabas, y fue ahí donde yo dije, ¿sabes qué? Ocupo una segunda ceremonia, porque como yo ya sé lo que ocurre en la primera, pues la segunda me voy a dejar ir como gorda en tobogán, y entonces lo que yo viva, pues realmente va a ser amoroso y sé que me voy a dejar llevar hasta donde me quiere llevar. Después de mi primer proceso de ayahuasca, que fue en enero del 2023, no es cierto, del 2024, vivo mi proceso de ayahuasca. Al mes, en el mes de febrero, no había ceremonia, entonces lo avientan al Día de la Mujer. Y dije, momento perfecto para conectar con mi feminidad, que entregué, que no trabajé y que además tenía yo que dejar de ser esta mujer masculina que todo lo resuelve y todo lo puede, para permitirme recibir, porque la energía femenina no es ser sumisa, no es vestirte lindo, ¿no? Como una niña, sino es saber que mereces ser cuidada, es poder ser esa niña pequeñita en los brazos de un papá, pero sin paternar a tu pareja, ni tampoco ser incapaz de ser una mujer fuerte, pero es recibir ese amor en todo el esplendor. Entonces dije, tengo que equilibrar mi energía, qué mejor que vivir una ayahuasca en el Día de la Mujer. Voy a mi segundo proceso de ayahuasca y lo viví completamente amoroso. En ese proceso de ayahuasca se me muestra mi animal de poder, se me muestra
mi marco espiritual, o sea, los espíritus que me acompañan, que me permiten ayudar personas, pero ya no se me presentaron como solían presentarse a lo mejor en mis meditaciones, ¿no? Que era de repente como ver luces, saber en qué luz vibraban. No, ya los vi completamente como eran, vi sus características físicas, me empezaron a revelar cómo eran, me empezaron a revelar para qué estaban en mi vida, porque cada espíritu que te acompaña tiene un porqué. Todos tenemos espíritus desde el momento en que nacemos, que nos son dados y otorgados precisamente para el cumplimiento de nuestra misión de vida. Estos espíritus están para darnos habilidades, para darnos conocimientos, para darnos afinidades que al final de cuentas, todos esos gustos, afinidades, etcétera, o fortaleza espiritual que nos brindan es para llegar al destino que ya está trazado, porque nosotros podemos movernos en 21 líneas diferentes. ¿Qué tan fácil lo hacemos en nuestra vida? Elegimos 21 posibilidades, pero el final y el destino ya está escrito. Entonces tú lo único que puedes es rodear el camino, es tener experiencias que tú elegiste vivir porque elegiste otra línea de destino, pero al final todas convergen en uno solo. Como el destino está marcado, pues estos espíritus están para fortalecernos. Eso es una de las premisas del espiritismo cruzado cubano que practico, pero no nada más en el espiritismo, sino en muchas prácticas. Hay quien les llama muertos, hay quien les llama espíritus, hay quien les llama guías espirituales, hay quien les llama maestros ascendidos, etc. Tienen muchos nombres, pero al final la misión es la misma, solo que la visión es diferente, ¿no? El enfoque es diferente. Y cuando yo veo a todo este marco espiritual que me acompaña, uno a uno me empieza a revelar para qué está, por qué está, en qué momento de mi vida va a aparecer, por qué va a aparecer, cuándo lo puedo invocar, cuándo puedo hacer toma de su ayuda. Y aparte de eso me muestra el amor infinito. Yo la intencioné mucho, el brebaje de ayahuasca tú la intencionas para el objetivo que tú quieras trabajar. Como yo ya había pasado una experiencia un poco complicada, yo lo que hice fue: trátame con amor, abuelita, muéstrame el amor infinito y muéstrame lo que Jime viene a trabajar en esta vida y cuál es mi misión de vida. Por eso se presentaron mis guías espirituales, por eso mi animal de poder, por eso muchas prácticas, me enseñaron muchísimas prácticas de sanación dentro de la ceremonia de ayahuasca. Por primera vez en la vida esto es algo que me conmueve mucho, yo soy súper chillona, entonces no se saquen de onda. Por primera vez en la vida hice una cirugía espiritual. En mi marco espiritual camina mi abuelo paterno, que es del que hablo en el primer capítulo. Y él en vida hacía cirugías espirituales. Tenía en su marco espiritual a su vez 3 doctores. Meses antes de yo ir hasta ayahuasca, mi abuelo se me presentó y me heredó estos 3 doctores. Entonces me dijo: en algún momento, hija, tú vas a empezar a hacer cirugías espirituales, vas a poder hacer curaciones un poco más fuertes y en todo ese camino yo voy a estar contigo. Cuando estoy en ayahuasca, estoy acostada y había muchas cosas que yo todavía tenía que soltar, y principalmente lo que yo tenía que soltar es a un hermano mío que en esta vida es mi alma gemela. Vibramos exactamente con la misma energía. Hacemos prácticamente lo mismo, solo que uno despertó y el otro no despertó. Pero nuestra afinidad álmica es grandísima y para mí es el regalo de vida más grande que he tenido. Es una persona que me sustenta energéticamente y que tiene un poder sobre mí impresionante, porque al final es mi otro yo y es esa mitad que yo tengo, ¿no? Cuando en ayahuasca me dicen: tienes que soltar a tu hermano, fue que dije: no, o sea, yo puedo soltar parejas, yo puedo soltar procesos mentales, pero no puedo soltarlo a él. Me dijeron: lo tienes que soltar porque todo el tiempo es que yo vivo cuidándolo 24/7. Yo siempre vivo energéticamente ahí. Todo el tiempo estoy compartiendo mi energía con él. Entonces me dijeron: es un desgaste que ya no puedes. Ya no puedes porque ni lo dejas vivir las experiencias que le tocan vivir, ni tampoco tú estás viviendo bien porque energéticamente ya hay un desgaste. Y yo dije: no puedo porque yo sé que se le viene un proceso de salud, porque lo sé, lo palpo, me lo han dicho y soy fiel creyente de lo que vivo
Y dije, yo lo tengo que estar sustentando energéticamente porque se viene un proceso de salud bastante complicado. Me dijeron, ¿te preocupa la salud? Opéralo. Entonces yo dije, ¿cómo? Se me presenta mi abuelito como espíritu y me dice, ¿estás lista, hija? Órale. Y mi abuelito hizo a trabajar. Yo veo a mi hermano en una plancha, me empiezan a presentar a los doctores para que estaba cada doctor y los doctores me empezaron a guiar literalmente yo con mis manos, sin instrumentos, abrí la pierna de mi hermano, saqué una tumoración, sellé con energía, es como si hubiese cauterizado, todo fue como si mi dedo fuera un bisturí de luz que abre pero a la vez cauterizando. Con mis 2 dedos hago en remolino, saco y después sello en luz y entonces hice todo el trabajo y me dijeron, listo, ¿te preocupaba la salud? Ya no va a estar enfermo. Para mí fue impresionante y hasta el día de hoy sigo confirmando cada vez que puedo que esa rodilla de mi hermano esté bien. Y me causa mucha emotividad porque aún hoy en día, pese a las prácticas que hago, pese a lo que vivo, hay una parte en mí que sigue dudando y que sigue diciendo, ¿realmente el camino espiritual es tan milagroso, tan sorprendente? Y pues sí, cuando hago esta cirugía, en esa ceremonia también me muestran que yo tengo 4 hijos, porque es un por qué, ¿no? Me los muestran como los 4 puntos cardinales, los 4 elementos, el por qué cada hijo, qué posición tienen en mi vida. O sea, fue algo maravilloso. Fue la experiencia en ayahuasca con más amor que he tenido. Por eso cuando tú sientas ese miedo por probar la abuelita, piérdelo, porque te aseguro, y por experiencia propia te lo digo, que ese miedo está aquí, solo aquí, porque es mucho más el beneficio que trae el poder sanar desde el alma, espiritual y psicológicamente, que lo que es la predisposición a, ay, ¿qué va a pasar si me quedo en el viaje? No, no te quedas. Atrévete a vivir este proceso de ayahuasca y vas a ver cómo también va a cambiar tu vida. Después de este proceso de ayahuasca, empezaron a surgir cosas en mi vida maravillosas. Yo tuve un antes y un después también. Mi vida siempre está en claro u oscuro. No en balde tengo sol y luna en Aries. Y vengo a trabajar la luz y la oscuridad todo el tiempo. Entonces, o mi vida es un caos o es completamente maravillosa. Difícilmente puedes experimentar estados planos, ¿no? Que honestamente es el mejor estado. Pero así ha sido como ha venido a más mi desarrollo espiritual, como me he fortalecido. Y yo necesitaba contarte mi historia. Necesitaba saber que habemos personas diferentes, pero no es que seamos diferentes en negativo, es que somos diferentes en negativo porque así nos contextualizamos, pero te garantizo que cuando tú empiezas a amar la magia que hay en ti, empiezas a conectar con esa sombra que hay. Mi canal se llama El Poder de tu Sombra porque he aprendido que la luz la obtienes después de atravesar la peor oscuridad. Y tienes que darle luz a esa sombra que hay en ti, a esos patrones tóxicos, a esa inconsciencia, a esa negligencia para contigo, porque acuérdate que la sanación es primero sano yo y después sano a los demás. No hay manera que una persona hable de que tiene dones espirituales y está en servicio si su vida no es congruente. Cuando tú te pongas en manos de un brujo, un chamán, un tarotista, un terapeuta, lo que yo te puedo recomendar por experiencia propia es primero ve cómo vive, ve si practica la congruencia. Si es una persona que dice que todo es paz, que todo es armonía en el universo, pero tú sabes que no vive así, entonces no es la persona correcta. Todo don, toda magia bien canalizada siempre surge después de una transformación personal, de una congruencia en vida. El ser espirituales no nos hace infalible a defectos, actitudes o situaciones. Pero una cosa es tú estar consciente de, me ofusqué, recobras conciencia y entonces sigues tu proceso de todos los días para trabajar en tus defectos. Pero no así en una constante en donde no se convierte en un tema de una vez, sino ya de una manera de vivir. Se verifica mucho en manos de quién colocas tu energía.
Es por eso que te quise contar mi experiencia. Muchos me preguntan acerca de las sesiones que yo doy. Las sesiones que se hacen pueden ser vía telefónica, se hace contacto con seres fallecidos, guías espirituales, me pueden mostrar situaciones de pasado, presente y futuro. Cuando me muestran tu pasado, pues es porque hay algo que tenemos que sanar en tu pasado, que te está bloqueando en este presente. Y para las cosas de futuro, pues nos dan las herramientas para ir sorteando lo que no podemos cambiar y lo que está escrito. Entonces, no olvides en seguirme en todas mis redes como El Poder de tu Sombra. En el link del perfil de TikTok está el enlace a todas mis cuentas, está el enlace a mi WhatsApp. Sígueme en todas mis redes como El Poder de tu Sombra. En TikTok está el enlace en mi perfil para que tú me puedas localizar en todas mis cuentas. Ahí está también el enlace de WhatsApp para que podamos agendar citas si tú así lo requieres. Vamos a estar subiendo temas acerca de espiritualidad, meditaciones, baños, limpiezas, saumerios. Es decir, aquí es un espacio que vamos a utilizar para que tú puedas vivir de una mejor manera esa noche oscura del alma.